Siempre he pensado que en algún sentido había una cierta sorna del método en la idea de utilizar a Marlon Brando, que no era un señor que se había especializado en comedias, aunque en el año 64 acababa de hacer una comedia que, por cierto, estaba bastante bien, que es esta película de Raúl Levy, o Ralph Levy, que me diga, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Que era también como una especie de guasa de hombres de Cineman, sí, hombre, con David Niven. Sí, que eran como Dos seductores, que luego se ha vuelto a hacer en cine con Michael Caine. Sí, que es una comedia que está bien y que es ingeniosa. Y yo creo que de ahí se le ocurrió la idea, y yo creo que cogió a alguien del método porque lo que buscaba, y yo creo que también cogió a una actriz que era italiana, porque lo que buscaba era actores capaces de ser mimos, es decir, de hacer lo que en el fondo era la raíz de la interpretación muda, especialmente en Chaplin, hacer pantomima. Entonces yo creo que hacen los dos una pantomima, y de hecho tú antes decías que hay esa especie de diseminación de la figura de Chaplin entre los diversos personajes. Yo no veo tanto la diseminación como que quien encarna realmente, aunque sea una encarnación un poco rara y muy carnosa, es Sofía Loren. O sea, yo creo que realmente el personaje de Chaplin es Sofía Loren. Y yo creo que, curiosamente, la película se dijo que no había química entre ellos, pero es que yo creo que es muy fundamental en esta historia que realmente no haya una aparente química y que haya un choque entre estos dos personajes que al principio no tienen absolutamente nada que ver, pero que surge entre ellos una atracción superior a sus... No, yo estoy de acuerdo en lo que dices, partiendo del supuesto de hacer de la necesidad virtud. Es decir, Chaplin era un genio, y yo creo que por una serie de circunstancias se encontró con un reparto que yo me atrevo a pensar que él mismo debía de pensar que era inadecuado. Lo que pasa es que le dio la vuelta al reparto y entonces empezó a jugar con las posibilidades que tenía Marlon Brando por un lado, Sofía Loren por otro, el encuentro de dos personajes, además con unas estaturas tan distantes, que le planteaban muchísimos problemas de una puesta en escena tan aparentemente teatral. El jugar con dos actores, que la una le lleva la cabeza al otro, le planteaba problemas de racos, de zapatos, de tacones, de estar el uno sentado, el otro de pie. Y yo creo que al final efectivamente le sacó el máximo partido. Pero yo creo que Marlon Brando es un actor, que lo vamos a descubrir ahora, pero no especialmente dotado para la comedia, y Sofía Loren, aunque intenta hacer el charlot, evidentemente dirigida por Chaplin, ese tono un poco grotesco de su personaje lo hace, efectivamente, pero yo creo que ella no se encontraba, pienso, que no se encontraba cómoda porque no era lo suyo. Yo a mí lo que me parece, y ahora visto otra vez, es que esta es una película como de los años 30. Y nace como es un guión de los años 30. Claro, con los barcos, etcétera. Entonces es una historia que podía haber hecho perfectamente Frank Capra, cualquiera de estos, y ella, Claudette Colbert. Me parece que es no sé si es en sus memorias o en donde, él dice que era un guión que escribió para su mujer entonces, Paulette Goddard, y Gary Cooper. Creo que era para esos dos. Además tiene todo el perfume de la época. Esa es la típica película que se podía seguir en cartones como en el cine mudo. Eso que tú decías, que se abren las puertas, se cierran, no hace falta. O sea, entra el camarero, sale, es perfectamente todo eso. Lo que ocurre es que yo creo que lo que le falla, por si hay que ponerle una pega, es que es el guión de Chaplin, la nueva reescritura del guión de Chaplin en los años 60. Si él hubiera contado con Donald o John Smith, con 2 o 3 guionistas estupendos, esta película hubiera sido mucho más fuerte, que es lo que han hecho gente como Howard Hawks o estos, que las últimas películas también se seguían basadas en guiones estupendos. Aquí lo ha hecho todo, como lo hacía siempre, la música, evidentemente, la producción la ha llevado él, la dirección, ha escrito el guión, y yo creo que es lo que ha quedado un poco menos a la altura. Entonces, adivinas más lo que está tratando de decir que a veces lo que deja entrever el diálogo o la propia situación. Pero por eso yo creo que sí es importante la mirada de él, porque es una mirada como que tú sabes lo que quiere decir. Y quiere decir eso, lo mismo que decía John Ford en su última película, lo mismo de tantos y tantos directores. Esa visión de decir, nos hemos despegado de nuestro tiempo, seguimos anclados en el nuestro propio, la vida ha seguido, han pasado los años 40, 50, estamos en los 60, pero si tengo que hacer una película tengo que seguir fiel a mí mismo y hago el cine que yo siento
y en el que yo me muevo a gusto, aunque el tiempo ha pasado por mí y por mi obra cinematográfica. Y eso está en el cine, y eso está en, en estas películas de estos directores, ¿no? Luego vuelve a pasar el tiempo y te das cuenta de que lo que queda, cuando con los buscadores de oro, al final lo que queda es el brillo maravilloso del oro que tiene la película. Yo lo que pienso, y además lo pensaba mientras veía la película, es que esta película hecha en los años 30, y me imagino la posibilidad de con, no sé, de Cary Grant o Katharine Hepburn, uno de esa pareja de actores. Pero hubiera sido más una screwball. Hubiera sido, hombre, no digo yo con esto, pero hubiera sido la película que yo creo que él tenía en la cabeza. Yo no estoy tan seguro, porque en el caso de unas presencias, bueno, no es que sean menos fascinantes, Sofía Loren, más de comedia, ¿no? Yo no digo fascinantes, pero con más de presencias comedia tan fuertes como a lo mejor Cary Grant y Katharine Hepburn, creo que el auténtico espíritu, y yo por eso vuelvo a discrepar ligeramente, y es que creo que el espíritu es anterior incluso a lo que es la comedia de los 30 que hay en esa película. Creo que es mucho más anterior, y creo que realmente se pasan el testigo de Charlotte, por decir, la charlotada, se la pasan. Pero eso sin duda alguna. Incluso hace que evidentemente el personaje más próximo a Charlotte sea el de Sofía Loren. Creo que el mayordomo tiene al menos 2 o 3 escenas que estás viendo a Charlotte. Es decir, esa de la cama cuando está dándose la vuelta. O incluso el hijo tiene su propio hijo, que tiene una cara que te la puede recordar levemente en la escena de la barra del bar cuando está... Cuando le está salpicando, truco típicamente de Charlotte. Charlotte, es decir, que te das cuenta de que hay algo anterior a lo que es la... Cary Grant no podría hacer pero eso. Yo lo que le quería decir a Antonio, a ver si yo lo he entendido, aparte de que eso que dices tú es cierto, el problema es el tempo narrativo de la película por un lado, y el tiempo que está viviendo el cine por otro. Es decir, que lo que parece que está ralentizándose es la manera de contar de Chaplin, porque ya hemos entrado en un mundo más rápido, las películas buscan un ritmo de montaje mucho más rápido, y Chaplin sigue un poco aferrado a su manera de narrar. Evidentemente esa manera de narrar en los años 20 y en los años 30 era perfecta. Pero yo no sé qué pasaría si una especie de La fiera de mi niña hecha por Howard Hawks en el año 70, al ritmo que él hubiera visto, se hubiera quedado corta, o no se hubiera quedado corta en cuanto a ritmo. Esa cosa que le pasaba a Donen en alguna Pero yo ahí sí que voy a discrepar, y ya menos parcialmente, sino más totalmente. Yo creo que ahí es una enmienda casi a la totalidad. Claro, es una enmienda. Porque yo creo que estáis pensando en una película que jamás hubiera existido, porque jamás hubiera hecho una screwball comedy con Carole Lombard o con Katharine Hepburn ni con Cary Grant, porque hubiera sido una screwball comedy como los demás. Y claro, Chaplin lo que está haciendo es una película suya, como las de siempre, que además, por muy comedias que sean, siempre son al mismo tiempo melodramas. Sí, claro, y todas las películas de Chaplin, absolutamente todas, tienen un ritmo que no es el ritmo supuestamente adecuado. Sus películas largas, desde las primeras largas, no son rápidas. Todas son lentas y además con cambios de ritmo. Una de las cosas que tiene normalmente y que se le ha criticado, y creo que es uno de los motivos por los que se ha dicho que no era un buen director, es porque hay una especie de extraña arritmia en todas sus películas. Y eso ocurre en tiempos modernos, ocurre en Luces de la ciudad, ocurre en Candilejas. Hasta la quimera de los de narrativa. Partes. Y yo creo que eso lo hubiera introducido él de todas maneras. Yo creo que incluso la elección de los actores probablemente es de los que había en ese momento disponibles los que a él le parecieron más adecuados, porque esto es una película que yo creo que no es que la monte él como producción, pero el proyecto evidentemente es suyo, y yo creo que cualquier actor que se dirige Chaplin a él y le dice, oiga, ¿quiere usted trabajar conmigo? Creo que no hay uno solo que dice que no. Claro. Todos se embarcan en la aventura, aunque luego hubiera sido un absoluto fracaso. Yo creo que ahí pensó, ¿quiénes son los actores más grandes que hay para su gusto y de lo que él hubiera visto? Que yo no sé si él seguía viendo películas o no estaba al corriente de quienes estaban por ahí, y muchos de los que podía haber pensado, pues a lo mejor estaban muertos, y entonces de repente dice, pues los dos que me parecen mejores son Marlon Brando y Sofía Loren. Pero y que ese problema, por ejemplo, que es evidente, hay un problema físico entre ellos dos, yo creo que él lo utiliza como una fuente de gags, porque en las escenas en las que bailan realmente tiene, o que busca en medio de un baile con la mirada Marlon Brando a Sofía Loren, realmente hay parte del gag, es que está dando como botes y saltitos sumamente cómicos para lograr atisbarla, y
hace unos movimientos cuando baila un tango con ella al final, verdaderamente que son pues esa caricatura que siempre ha habido en la exageración. Con lo cual yo creo que el guión nunca hubiera ganado con que lo hubiera reescrito un Ogden Stewart o alguien parecido, ¿no? O Ben Hedges. Yo creo que él no recurrió nunca a esos guionistas y que él quería introducir ese ritmo lento porque es muy importante para él el introducir el elemento melodramático, el elemento sentimental. Claro. Sí, pero ¿qué ibas a decir tú? No,